El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. No podría haber escogido un día peor, puesto que este era el día que Hitler había elegido para desencadenar su Blitzkrieg, o guerra relámpago, contra Francia y Gran Bretaña. De madrugada, una división aerotransportada alemana completa lanzó paracaidistas con el objeto de tomar puentes y aeródromos. Simultáneamente fue atacada la enorme fortaleza de Epernay. Ingenieros paracaidistas fueron lanzados sobre esta desde planeadores alemanes que bajaban en picado. Rápidamente sus cañones fueron silenciados. Mientras tanto, cazas y bombarderos alemanes atacaban bases aéreas holandesas y belgas. Seguidamente las fronteras fueron abiertas por la fuerza. Fue entonces cuando el Grupo B del ejército de Hitler, a las órdenes del general Fedor von Bock, entró en Holanda y Bélgica. Tal como se había planeado, los ejércitos francés y británico que se hallaban situados a lo largo de la frontera belga se desplazaron hacia su nueva línea defensiva a lo largo de los ríos Daille y Meuse. Pero ningún comandante aliado parecía haberse dado cuenta de que el Grupo A del ejército alemán, que contenía la mayor parte de los panzers alemanes, había empezado a avanzar a través de las colinas y bosques de las Ardenas hacia el sur de estas, después de barrer las tropas que se hallaban en la frontera belga. Mientras, los alemanes estaban abriéndose paso rápidamente en Holanda. El obsoleto ejército holandés no podía equipararse a la muy afinada máquina de guerra alemana. Y se hallaba bajo un ataque aéreo intenso y continuado por parte de la Luftwaffe, que deambulaba libremente por los cielos sin hallar oposición alguna. El 14 de mayo, los alemanes exigían la rendición del puerto de Rotterdam. Mientras los holandeses dudaban, un gran número de bombarderos de la Luftwaffe despegó. Y volaban hacia su objetivo cuando los holandeses aceptaron entregar Rotterdam. Pero parece ser que el mensaje de revocación nunca llegó a los bombarderos. Y la ciudad de Rotterdam fue devastada. Los holandeses capitularon al día siguiente. Y entonces llegó el mazazo. Aquello que franceses y británicos pensaron que nunca iba a pasar, sucedió. Los panzers alemanes habían atravesado las Ardenas y habían alcanzado el río Meuse al anochecer del 12 de mayo. Entre los primeros que llegaron a Sedan, bastante más al norte de la línea Maginot, se hallaban los hombres de la 19ª División Panzerkorps, a las órdenes del general Heinz Guderian, recién llegado de Polonia. Guderian demostró entonces cómo se tenía que llevar a cabo la Blitzkrieg. Ignoró las tropas de la línea Maginot y no esperó a que su propia infantería le diese alcance. Siguió adelante sin parar. Al día siguiente, tropas de asalto utilizaron botes neumáticos para cruzar el río Meuse. Los ingenieros empezaron a construir puentes para las unidades blindadas bajo un intenso fuego de los franceses. El día 14, los panzers empezaron a cruzar el río. Aquella noche, la cabeza de puente de Guderian ya había avanzado 8 millas. Las tropas francesas, estancadas en la línea Maginot, estaban inmovilizadas sin poder intervenir. Los bombarderos aliados llevaron a cabo intentos desesperados para destruir los puentes alemanes. Pero la mayoría fueron derribados. Todo esto sucedía mientras la artillería alemana golpeaba duramente las defensas francesas y los Stukas hacían su aparición rugiendo en el cielo. Tan solo 3 días después de haber lanzado el ataque, la defensa francesa que rodeaba Sedan se desmoronó. Los panzers de Guderian empezaron a moverse a toda velocidad hacia el oeste.
Al anochecer ya habían avanzado más de 40 millas por detrás del grupo norte de los ejércitos aliados. Estos habían aguantado firmemente en la línea d'Aille, pero ahora el comandante en jefe francés Maurice Gamelin se dio cuenta de que estaban a punto de ser rodeados. Ordenó que se replegasen. Esta decisión repentina de replegarse dejó perplejas a las tropas aliadas, que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo detrás suyo. Mientras se replegaban, se vieron entorpecidas en su movimiento por flujos crecientes de refugiados que obstruían las carreteras. Aquel mismo día, el primer ministro francés, Paul Reynaud, telefoneó a Churchill para decirle: «Hemos sido derrotados, hemos perdido la batalla». Pero a pesar de toda la brillantez de la Blitzkrieg, los alemanes eran vulnerables. Al mismo tiempo que los Panzers avanzaban a toda velocidad hacia el oeste, iban abriendo un corredor cada vez más largo de tan solo unas pocas millas de ancho. Los aliados se dieron cuenta de que dicho espacio abierto por los Panzer podía ser utilizado para contraatacar. El grueso del ejército alemán aún dependía totalmente de la fuerza del caballo o de sus propios pies para el transporte, de tal suerte que la distancia entre los Panzers, que pasaban arrasándolo todo a su paso, y la infantería que lo seguía aumentaba en cuestión de horas. El 17 de mayo, el coronel Charles de Gaulle, comandante de una de las divisiones blindadas francesas recientemente formadas, llevó a cabo el primero de los dos intentos de acortar la línea alemana cerca de Crécy. Pero el engorroso sistema de mando francés implicaba que las unidades eran enviadas a la batalla poco a poco y no en un frente ofensivo coordinado. A los alemanes les costó poco rechazar los dos ataques, ocasionando graves pérdidas. Guderian interpretó las órdenes de hacer un frente ofensivo coordinado de manera muy libre y siguió avanzando sin tenerlas en cuenta. El día 19 de mayo sus unidades de vanguardia ya estaban más allá de Péronne, y el día 20, en un embate extraordinario de 56 millas, al mediodía fue tomada Amiens. A las 9 de la noche de aquel mismo día cayó Abbeville, a solo 14 millas del Canal de la Mancha. Y a medianoche, un batallón de la segunda división Panzer alcanzaba la costa en Noyelles. Los alemanes habían dividido el frente aliado en dos. Ahora todo dependía de si podrían defender este corredor largo y delgado o si los aliados podrían contraatacar. Así pues, los británicos se dispusieron entonces a romper las líneas alemanas. El 21 de mayo, dos batallones blindados británicos se prepararon para lanzar un ataque al sur de Arras. El plan tenía por objeto enlazar con las fuerzas francesas que empujaban desde el sur. Los tanques británicos eran aún menos adecuados para la rápida guerra blindada que los de los franceses. Su máquina más efectiva, el Matilda II, había sido diseñado para ayudar a la infantería. Aunque bien blindado, era lento y estaba insuficientemente armado. Los otros tanques solo disponían de ametralladoras. A los alemanes les costó poco trabajo rechazar el ataque, pero a pesar de ello, el ataque tuvo su efecto. El alto mando alemán estaba cada vez más preocupado por sus extensas líneas de comunicación. Por el momento, el avance hacia el sur, hacia el interior de Francia, quedó a la espera de que la infantería se reuniese con las otras unidades. La prioridad era efectuar un viraje hacia el norte y eliminar la fuerza expedicionaria británica y el primer ejército francés que luchaba junto a ella. El 22 de mayo, Guderian y los Panzers iniciaron el ataque para destruir los ejércitos aliados. Por aquel entonces, estos se estaban retirando hacia los puertos de Boulogne, Calais y Dunkerque, pero estaban atrapados. El 23 de mayo, el general Alan Brooke, comandante del segundo cuerpo de ejército británico, escribía: «Solo un milagro podría salvar la fuerza expedicionaria británica». 2 días más tarde, los alemanes tomaban Boulogne.
Todo parecía indicar que ya era demasiado tarde, incluso para un milagro. El 25 de mayo de 1940 la situación de la Fuerza Expedicionaria Británica y del primer ejército francés era desesperada. El puerto de Boulogne había sido ocupado. Las tropas alemanas habían aislado Calais. Los británicos estaban siendo forzados a replegarse hacia el puerto de Dunkerque. Lord Gord, el comandante británico, aconsejó a su gobierno que la única esperanza de salvar al menos una mínima parte de sus tropas era organizando una evacuación por mar. Pero con los bombarderos Stuka rugiendo en picado y los Panzers listos para el asalto final, aquello parecía una esperanza lejana. Los británicos anticiparon que Dunkerque sería ocupada en un día. Sin que los británicos lo supiesen, Hitler y el alto mando alemán ya habían tomado una decisión que les salvaría de la aniquilación total. Los alemanes eran totalmente conscientes de que las tripulaciones de los Panzers estaban exhaustas y que sus máquinas necesitaban reparaciones urgentes. Los ataques de De Gaulle y los británicos habían fracasado, pero habían demostrado claramente cuán vulnerables eran las líneas de comunicación alemanas. Este era el punto más débil de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Así pues, el alto mando alemán tomó una decisión fatídica. Decidió detener el avance de los Panzers para protegerlos de mayores daños y esperar a que la infantería se aproximara. Solo entonces se procedería a liquidar la bolsa aliada de resistencia que rodeaba Dunkerque. Mientras, la Blitzkrieg y los Panzers descansaron. No avanzarían en 2 días. Justo el tiempo necesario, especialmente para los británicos, para conseguir un poco más de ventaja para prepararse. Durante la espera de los tanques, la única gran acción tenía lugar en Calais. Allí, la guarnición británica se negó a rendirse, y la ciudad fue ocupada, pero solo después de 3 días de lucha sangrienta cuerpo a cuerpo. Cuando los Panzers volvieron a ponerse en marcha 2 días más tarde, el 26 de mayo, las condiciones climatológicas habían cambiado. Los tanques alemanes se quedaron empantanados a causa de la fuerte lluvia, circunstancia que favoreció a los aliados y ganaron tiempo. Así las cosas, el 26 de mayo a las 19:57, el vicealmirante Bertram Ramsay, alto oficial de la Marina al mando de Dover, recibió la señal de que podía poner en marcha la Operación Dinamo. La Operación Dinamo era un plan para retirar por mar a la Fuerza Expedicionaria Británica. Este plan había sido preparado con la esperanza más que con la expectativa de que se pudiese llevar a cabo realmente. Al día siguiente, una flota improvisada de destructores, remolcadores y ferries de pasajeros cruzaba el Canal de la Mancha. Pero al final del día, menos de 8.000 de los más de 300.000 hombres que se hallaban en Dunkerque habían sido rescatados. El puerto estaba siendo atacado por la aviación alemana con tal intensidad que no se podía utilizar. Y los barcos no se podían acercar suficientemente a las playas. Entonces, Ramsay hizo un llamamiento a cualquier barco de poco calado de más de 9 metros. Centenares de yates de motor, barcos de pesca y barcazas de los puertos de todo el sur de Inglaterra fueron reunidos y enviados a través del canal, a menudo con tripulaciones formadas por sus propietarios civiles. En el curso de la semana siguiente, las pequeñas embarcaciones trabajaron en las playas de Dunkerque, transportando soldados a los barcos más grandes que esperaban en alta mar para llevarlos a un lugar seguro. Durante todo este tiempo estuvieron sometidos a ataques aéreos constantes. Las fuerzas aéreas británicas enviaron todos los aviones de combate que tenían disponibles con el objeto de ahuyentar a la Luftwaffe. Aún así, 7 destructores franceses y 6 ingleses fueron hundidos junto con 24 barcos de guerra de menor tamaño.
Una cuarta parte de las 665 pequeñas embarcaciones nunca regresó a casa. Pero cuando hubo que detener la evacuación el 4 de junio, más de 300.000 hombres, de los cuales el 41% eran franceses, habían sido rescatados. Nada de esto habría sido posible sin el heroísmo del ejército francés. Tuvo un papel de vital importancia en ralentizar el avance alemán. La retaguardia francesa no abandonó sus posiciones alrededor de Dunkerque hasta que los últimos barcos hubieron abandonado la playa. Un oficial británico la comparó con la última batalla de los espartanos en las Termópilas. Pero el ejército británico había perdido la mayor parte de sus armas pesadas y no estaría en condiciones de luchar contra los alemanes durante mucho tiempo. Francia tenía que seguir luchando, pero había perdido más de la mitad de su ejército. Para enfrentarse a ellos, los alemanes tenían 92 divisiones, incluido un número ingente de unidades blindadas. A las 4 de la madrugada del 5 de junio, un breve bombardeo dio comienzo a la destrucción final de Francia. Tropas de asalto cruzaron los ríos Somme y Hayes. Al principio, la resistencia francesa fue feroz y los alemanes tuvieron que luchar para destruir sus cabezas de puente. Pero una vez más, la Luftwaffe ayudó a liquidar las defensas. Rápidamente los Panzers avanzaron hacia el sur y el goteo de soldados franceses que se rendían se convirtió en una avalancha. El 9 de junio, los Panzers habían alcanzado el Sena y a la infantería solo le faltaban unas pocas horas para llegar. Una vez atravesado el río, los alemanes se desplegaron a modo de abanico hacia el interior del país. El 14 de junio, el ejército alemán entraba en París. Y la esvástica era izada en la Torre Eiffel. Hitler había obtenido el premio que se le había escapado al Kaiser en 1914. Los parisinos solo podían mirar helados de espanto aquella ocupación. Durante el tiempo que duró la ocupación alemana, Winston Churchill efectuó 5 visitas al país intentando ofrecer apoyo a la resistencia francesa. El 16 de junio le llegó a ofrecer a Paul Reynaud una unión con Gran Bretaña si Francia se mantenía en la lucha. Pero ya era demasiado tarde. El gabinete de Reynaud rechazó la propuesta y el primer ministro dimitió aquella misma noche. Le sucedió el mariscal Philippe Pétain, que inmediatamente pidió un armisticio a los alemanes. Solo entonces los alemanes se decidieron a atacar la línea Maginot, que había quedado aislada. Después de un intenso bombardeo de artillería, los defensores franceses ofrecieron una resistencia simbólica antes de que las tropas alemanas ocupasen los fuertes. El 21 de junio, Hitler fue a Compiègne, donde se conservaba el vagón en el cual los alemanes habían firmado el armisticio en 1918. Cuando la delegación francesa entró en el vagón, Hitler les entregó sus condiciones y se marchó. Los franceses insistieron en consultar con su gobierno, pero al día siguiente los alemanes les dijeron que si no firmaban inmediatamente, los Panzers volverían a ponerse en marcha. Firmaron y la humillación de Francia fue completa. Para Hitler, su control de la Europa occidental parecía absoluto. Estaba seguro de que ahora Gran Bretaña buscaría la paz y de que pronto podría pasar a la fase siguiente de su plan general. Pero aunque la Blitzkrieg, la guerra relámpago, había obtenido mucho éxito y muy deprisa, ello no significaba que hubiese ganado la guerra.
Los británicos, heridos y abatidos, habían huido para sobrevivir y poder luchar cuando llegara el momento.